TV vive tu televisión. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlos hoy lunes 14 de mayo de este año 2018 aquí en Vitrina de Recuerdos por su televisora Sur TV. Soy José Domingo Gómez Gallardo y el tema de este día pues tiene que ver mucho con nuestra historia, trasladándonos pues por décadas, porque vamos a hablar, y no precisamente porque sea un tema apegado, que quizás algunos pensarían que sería apropiado comentar esto en las fechas conmemorativas del Día de la Mujer o algo parecido. No, se trata, sin meternos en asuntos de la política, se trata de traer a la memoria la participación, la existencia y esta presencia omnímoda que se da en la vida pública de México, de los mexicanos, de lo que es la primera dama, la esposa de los presidentes o del presidente de la República. Vamos a hablar un tema que da mucho que decir porque en este panorama, en este recorrido de la historia del actuar de lo que fueron estas señoras, las compañeras, las parejas, pues las esposas de los presidentes de la República, se conocen destellos, se conocen fragmentos, pero muchas veces no se conocen o no trascienden actitudes tan elementales como el que son pues de carne y hueso. Podríamos hablar, trasladándonos hasta los años de la independencia, pues tendríamos que hablar de Margarita Maza de Juárez, esposa del el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, que fue presidente, ilustre presidente de la República. Tuvimos presidentes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y don Juan Álvarez, de los que poco trascendió la vida o hacia la vida pública, lo que fue las parejas, las esposas, las acompañantes de estos grandes hombres. Simplemente vamos a hablar en este momento de algo tan trascendente como fue las grandes señoras que tuvieron por pareja, por acompañantes, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República de 1934 a 1940. ¿Quién fue su esposa? Doña Amalia Solórzano. Doña Amalia Solórzano, que muchas de nuestras generaciones actuales pudimos todavía conocer porque la señora sobrevivió muchísimos años. La esposa de Manuel Ávila Camacho, del general también Manuel Ávila Camacho, Ana Soledad Orozco García. Ahí está el general Cárdenas y su esposa, doña Amalia Solórzano. Manuel Ávila Camacho con su esposa, el presidente de 1940 a 1946, doña Ana Soledad Orozco, quien murió a los 91 años de edad en el año de 1996. Le sigue en esta historia básica, importante, emotiva, la presencia del presidente Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952, su esposa doña Beatriz Velasco de Alemán Valdés. Luego viene Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, su señora esposa fue doña María de los Dolores Izaguirre Castañares. Ella falleció a los 87 años de edad en 1979.
Adolfo López Mateos, su esposa Eva Sámano, la maestra Eva Sámano, quien como situación o aspecto más importante era guerrerense. Ella nació en la región de Tierra Caliente, aquí en Guerrero. Doña Eva Sámano de López Mateos, una mujer que se dio a querer, era bastante carismática, gentil, amable, se hizo querer doña Eva Sámano, era una maestra de profesión. López Mateos gobernó de 1958 a 1964. Gustavo Díaz Ordaz, su esposa, doña Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, y sigue Luis Echeverría Álvarez, su esposa María Esther Zuno de Echeverría, la señora nacida en Jalisco, hija de don José Guadalupe Zuno, un general de nuestro ejército mexicano. José López Portillo con Carmen Romano. Doña Carmen Romano, también guerrerense, nació en la montaña de nuestro estado. Gobernó 1976-1982. Siguiéndole don Miguel de la Madrid, su esposa Paloma Cordero, 1982 a 1988. En el escalafón sigue don Carlos Salinas de Gortari, su esposa Cecilia Ocelli, 1988-1994. Posteriormente llega a la presidencia Ernesto Zedillo Ponce de León, su esposa fue Nilda Patricia Velasco. Son las parejas, son las acompañantes, la gente que vive lo más cerca y conoce a plenitud el sentir, los pesares, todo cuanto atañe al hombre que le toca gobernar o llevar las riendas de México. Vicente Fox Quesada con Marta Sagún, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el señor presidente, el actual, su esposa Angélica Rivera de Peña. Pues esta es la historia. Hablamos ¿por qué? Porque decíamos, la mujer es la primera acompañante, la pareja, la que conoce. Las primeras damas, esposas de los presidentes en México, asumen un cargo no oficial. Su rol no existe en la Constitución, ni hay ley que regule su papel, pero se les dota de privilegios y de responsabilidades, como el de ser acompañantes de sus esposos en actos protocolarios y presidentas honorarias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es el DIF. A cambio, el Estado mexicano las provee de equipo a su servicio, les da presupuestos para sus gastos discrecionales y el permiso no escrito para cumplir las funciones que ellas decidan en la residencia oficial de Los Pinos, pero además ejercen un poder porque son las esposas las que tienen el trato social con la comunidad, con esta sociedad mexicana y sobre todo, pues, tienen ese contacto muy privilegiado con el ejercicio del poder y la dotación de lo que viene siendo la política social, el apoyo a la familia, a la niñez, a todos los seres humanos, a todos los mexicanos que requieren de ese respaldo. Un DIF que inicialmente conocimos como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, se llamó INPI. Ya con el paso de los años se le denominó Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Pues sí, tiene sus detalles esto de las presidentas de los DIF y esposas de los presidentes, porque como en el caso de doña Amalia Solórzano, ¿quién no conoció esa vida interesante, azarosa del general Cárdenas? Pues era un hombre público, un militar, un hombre que ejerció el poder en una etapa en la que se tuvo que llegar a la expropiación petrolera y que enarboló él y tuvo el privilegio de disfrutar del apoyo y el respaldo popular
de la sociedad mexicana. En esa tarea, en ese gran compromiso de llevar a cabo la expropiación de la industria petrolera de México, doña Amalia Solórzano jugó un papel básico, vital, porque de carácter fuerte también, ella supo pues encauzar algunas de esas acciones que el general Cárdenas, como primer mandatario de la República, tenía que afrontar las consecuencias y llevar a cabo la tarea esa de consumar la expropiación petrolera. Doña Amalia Solórzano se le recuerda siempre una mujer pues muy seria, muy austera, muy apegada a la familia. La recordamos todavía, por qué no decirlo, siempre llevando colgado un gran crucifijo, una cadena con un crucifijo, muy religiosa la señora, y definitivamente pues era la mujer que acompañó y supo tener ese contacto social humano con los mexicanos. Igualmente fue la esposa del general Manuel Ávila Camacho, poblano, el general Lázaro Cárdenas de Michoacán, Ávila Camacho poblano, y también tuvo esa característica, la esposa de don Manuel Ávila Camacho, la señora Soledad Orozco, era también una gente muy apegada a la familia, muy religiosa e igualmente una compañera permanente en esas tareas de llevar a cabo, de realizar el respaldo social. Vamos a ir a una primera pausa y vamos a regresar con este tema de las primeras damas o las esposas de los presidentes de México. Regresamos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza.
Alguien lo inició por accidente. ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias por continuar aquí en Vitrina de Recuerdos. Estamos hablando del tema vital de la presencia, la participación de las primeras damas o las esposas de los presidentes de la República. Una presencia, una actitud pues que tiene mucha connotación porque del trabajo, del desempeño que tengan estas primeras damas es exactamente la imagen que se da en la tarea del apoyo social. Es la cara amable, es el respaldo bonito, positivo que reciben las clases necesitadas, pero sobre todo la primera dama no se circunscribe solamente a repartir apoyos de parte del DIF, también participa en las grandes reuniones, en los grandes eventos en los que el jefe de Estado mexicano tiene que plasmar compromisos de la mayor magnitud en los foros internacionales, inclusive con estadistas extranjeros, donde su esposa, la primera dama, hace también acompañamiento con las esposas de los jefes de estados con los cuales se reúne o a los cuales visita el presidente mexicano. Llegamos a una parte muy trascendente cuando gobierna nuestro país el licenciado Miguel Alemán Valdés, veracruzano él, de 1946 a 1952. Doña Beatriz Velasco, su esposa, es la gran dama que lo acompaña en estas tareas tan singulares, tan trascendentes, en las que se tiene que reflejar una tarea social, humanista, humanitaria, de gran respaldo social. Vea usted, doña Beatriz Velasco de Alemán, ahí presente en los eventos sociales, en el apoyo a la familia, a la niñez, y sobre todo un presidente tan dinámico como fue el licenciado Miguel Alemán, que aquí precisamente en nuestro puerto de Acapulco, en Guerrero, dejó una espléndida labor de gobierno al haber aquí derramado todo su apoyo, todo su entusiasmo para el desarrollo turístico y social de Acapulco y sus habitantes. Don Miguel Alemán Valdés, a quien se debe su nombre, la costera Miguel Alemán, obviamente, es el hombre que emprende este gran desarrollo, este despegue que tuvo Acapulco y que todavía seguimos cosechando, seguimos atestiguando esta tarea, esta labor que le dio lustre en todos los sentidos a nuestro bellísimo destino de playa, Acapulco. Don Miguel Alemán, quien tuvo grandes amigos aquí, tuvo gran presencia y derramó una tarea de gobierno que está plasmada en toda esta imagen turística de una proyección internacional. Ahí está la señora Beatriz Velasco de Alemán, que acompañó fielmente a su esposo, el presidente Miguel Alemán, en estas tareas prodigiosas de las cuales nadie puede negar y al contrario, se le extraña porque fue un hombre que entregó todo de sí por su gran cariño que le tuvo a Acapulco. Acapulco fue pudiéramos llamar, su amor también, porque aquí decidió estar permanentemente y aquí forjó grandes amistades este gran hombre que fue el presidente Miguel Alemán Valdés. Su hijo sigue haciendo tareas también por ahí, don Miguel Alemán Velasco, y la presencia ahí está, heredando esta vitalidad, este entusiasmo y este trabajo que es orgullosamente de un gran mexicano que supo aquí entregar ese
esfuerzo y esa voluntad para que tuviésemos un mejor destino. Acapulco, Acapulco turístico, Acapulco social y el Acapulco de gran proyección económica. Fue el despegue de este Acapulco querido que tenemos ahora. Prosigue Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo Ruiz Cortines, su esposa fue la señora María de los Dolores Izaguirre, señora que también ejerció su labor. Don Adolfo Ruiz Cortines se le conocía como un hombre adusto, pero era firme y sobrellevó un gobierno en el cual dejaron una buena historia también, porque por ahí hay antecedentes de esa labor presidencial que se desarrolló de 1952 a 1958. Llega este carismático presidente que fue Adolfo López Mateos. 1958-1964, doña Eva Sámano de López Mateos, la recordamos mucho, una gran maestra, una mujer muy simpática, muy amable, que al igual que su esposo, sonreía en todo tiempo se le sentía esa alegría, ese cariño y esa vocación por servir. Doña Eva Sámano de López Mateos tuvieron una única hija, le llamaban Avesita porque también se llamaba Eva López Mateos Sámano. Fue la única hija del matrimonio de don Adolfo López Mateos, un hombre nacido en el Estado de México y que tuvo de veras una aceptación popular, pero inimaginable en otros tiempos. Adolfo López Mateos fue un hombre muy querido y él se entregó a su pueblo, recorriendo siempre este país, llevando al lado a doña Eva Sámano de López Mateos, quien nació en Tierra Caliente, aquí en nuestra región guerrerense, que ha sido también motivo de grandes personalidades. Allá nació el queridísimo maestro don Ignacio Chávez, de ahí que se llama este pueblo Cirándaro de los Chávez, ahí Tierra Caliente, que ha dado muchísimos valores en la ciencia, en la política, en la empresa, en todas las actividades de la vida pública, ha tenido una entrega o una aportación muy generosa, doña Eva Sámano de López Mateos. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, una señora muy seria. Díaz Ordaz era también un hombre adusto, con una personalidad, le decimos, recia. ¿Por qué? Porque su carácter era fuerte del Señor, inclusive físicamente lo reflejaba, pero en el fondo tenía también sus actitudes humanas. Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, doña Guadalupe Borja, ahí está su tarea, siempre apegada a la atención a la niñez, a la gente que necesita un apoyo, una palabra de aliento, un respaldo para que salga adelante, todo dándolo a través de este organismo social, humano, generoso que es el DIF nacional. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez con doña María Esther Zuno de Echeverría. María Esther Zuno de Echeverría, quien gustaba que le llamaran la compañera María Esther, una mujer nacida en Jalisco, con toda esa resiedumbre, ese orgullo de la mujer mexicana. Vestía aquellos famosos huipiles, esa ropa elaborada por artesanos mexicanos. Ella fue la impulsora de la famosísima Guelaguetza, allá en Oaxaca. Doña María Esther Zuno de Echeverría, quien se autodenominaba compañera María Esther. Luis Echeverría, un hombre que pues también ejerció un gobierno popular, le dio bastante aquí al puerto de Acapulco. A él se debe el desarrollo de todas estas colonias urbanizadas que recibieron una multiplicidad de servicios de desarrollo urbano y que se deben a la mano bienhechora de don Luis Echeverría, quien por cierto tuvo el buen tino de
ordenar la construcción del Centro Internacional Acapulco, de la Unidad Deportiva Acapulco y tantísimas. Sería interminable mencionar las obras que entregó para este querido Acapulco nuestro. Y doña María Esther Zuno de Echeverría, hija de un hombre de armas, un hombre que gobernó su estado de Jalisco, don José Guadalupe Zuno. Era una familia, la típica familia mexicana. Doña María Esther, una mujer entregadísima al trabajo social, convivía, disfrutaba de ese trato con las clases marginadas, disfrutaba de la música popular autóctona y era una ferviente impulsora de nuestras tradiciones, la cultura popular, la artesanía. Ahí están las presencias de mujeres tan valiosas y bien recordadas como lo fue doña María Esther Zuno de Echeverría. Y Carmen Romano de López Portillo. Carmen Romano de López Portillo, esposa del presidente José López Portillo de 1976 a 1982. Carmen Romano, una mujer pues súper elegante, una mujer que le dio mucha bonanza a la cultura, a las artes aquí en Guerrero, bueno, en todo el país, pero aquí nos dejó esa presencia de impulsar la buena música, el arte, el teatro. Le dio impulso muy importante a lo que fue las tareas de las bellas artes. La música, era una mujer que se significaba por su vocación, la emoción de tener un piano para tocarlo. Doña Carmen Romano, guerrerense, nacida en la montaña, de quien finalmente solo se supo que se trasladó, ya que concluyó la administración, el gobierno de su esposo López Portillo, se trasladó a el extranjero. Se supo que falleció allá en tierras italianas. Paisana, pues, doña Carmen Romano de López Portillo, quien dejó una tarea de mucha proyección y de gran utilidad social, como fue lo de la música. Las mujeres cercanas a los presidentes, sus esposas, las primeras damas. Siguió doña Paloma Cordero de la Madrid, esposa de don Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Paloma Cordero era una señora también, la vemos ahí, muy de su hogar, muy apegada al trabajo social, siempre amable, siempre sonriente, cumplía pues de una manera generosa con esta responsabilidad, esta misión que le encomienda el ser la esposa, la compañera del jefe de Estado, doña Paloma Cordero, como también tuvo esa parte vital, generosa, doña Cecilia Ocelli, esposa de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, Cecilia Ocelli, una mujer también que supo desempeñarse a plenitud y con entusiasmo, cumpliendo con las tareas que le encomienda el representar la cara amable, el trabajo social de un gobierno. Igualmente, sigue doña Nilda Patricia Velasco, la esposa de Ernesto Zedillo, 1994 al año 2000, y Vicente Fox Quesada llega al poder en el año 2000 al 2006 con su esposa Marta Sagún. Marta Sagún, pues todos supimos que antes de ser la esposa del presidente Fox, era su más cercana colaboradora, su confidente, la mujer que le proyectó esa imagen política, porque inclusive cuando la comenzamos a tratar en plena campaña de Vicente Fox, ella era su jefa de prensa, su proyectora de imagen, la que se encargaba de revisar hasta el último párrafo de lo que tenía que decir o tenía que expresar, compartir con los mexicanos el entonces candidato Vicente Fox Quesada. Doña Marta Sagún fue su colaboradora, su confidente, su ayudante, su hacedora. Muchos lo llegaron a decir, y él jamás negó que fuera la parte vital de su gobierno. Marta Sagún, quien
le diseñó una imagen a Vicente Fox. Fue Vicente Fox un presidente muy popular, también llegó arrasando votos, y esta mujer posteriormente se convierten en esposos, contraen matrimonio, y es así como Marta Sagún ejerce también a plenitud el gobierno de México. Decíamos, sin que su rol exista en el contexto de la Constitución, de la Carta Magna, y que ni hay ley que regule su papel, pero se les dota de privilegios y de dos responsabilidades, como el de ser acompañantes de sus esposos y presidentas del instituto más importante de la República en materia de apoyo social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, desde el cual los gobiernos aportan toda ese respaldo que corresponde a los mexicanos. Vamos a una pausa, regresamos aquí a Vitrina de Recuerdos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Edúcanos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Es un incendio forestal, Guerrerito! ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, Guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias por continuar en Vitrina de Recuerdos con este apasionante, interesantísimo tema de las primeras damas de México
o las esposas de los jefes de Estado mexicanos. Así llegamos con el propio presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, que ahora anda en campaña política, Enrique Peña Nieto, el actual jefe de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto, cuya esposa es la señora Angélica Rivera, con amplios antecedentes sociales, artísticos, una mujer carismática, polifacética, pero que ahí está al lado del jefe del Estado mexicano, al lado de su esposo, el presidente de la República, desempeñando estas tareas tan vitales y tan complejas como es el estar desempeñando el rol de primeras damas. Entresacando algunos aspectos y llegando, aterrizando este tema de que son la presencia de la mujer, de la pareja, de la esposa del presidente, algún extracto de un trabajo de investigación de la escritora Sara Sejovich, investigadora de la UNAM. Ella acaba de editar un libro que se llama La suerte de la consorte. La suerte de la consorte, que recorre 500 años de historia del papel que han desempeñado las primeras damas de México. Dice, desde la Malinche, la indígena traductora y amante de Hernán Cortés, hasta nuestros actuales tiempos, estos tiempos del México nuestro. Estas mujeres han cumplido una serie de tareas que, nos gusten o no, han afectado a la sociedad. Así lo subraya la investigadora. Desde encabezar la vida social hasta hacer negocios propios, desde intervenir en las relaciones institucionales, dirigir los esfuerzos asistenciales y todo lo que atañe al trabajo de quien está tan cercana al presidente de la República. Hacen lo que pueden hacer y lo que se les permite de acuerdo a la magnitud de su responsabilidad y su figura. Es una figura privilegiada, no exenta de cuestionamientos muchas veces, pero que finalmente allí está al lado de su esposo, el presidente de la República. Se habla de todo, no se pueden evitar excesos, abusos, muchas cosas que pudieran endilgarse, que pudieran atribuirse a esta función, pero que es finalmente la acompañante, la pareja del presidente en estas labores asistenciales y en este compartir de tareas, esfuerzos y sentimientos. Ya decíamos en el caso de Marta Sagún, ella fue primero su vocera, fue el mejor ejemplo del poder y el amplio espacio que puede ocupar una primera dama si se lo propone. Como esposa del presidente, ejerció a plenitud el poder, inclusive se le llegó a cuestionar que en algunos momentos se extralimitara en el ejercicio del mandato de la primera dama, pero finalmente pues se le permitió porque quien gobernaba era su marido. Fox incluso se refería a él y su esposa como la pareja presidencial. Después vino el turno a Margarita Zavala como esposa de Calderón, se mantuvo bajo un perfil muy bajo, muy modesto, recortó gastos, se habla, de acuerdo al trabajo de investigación, puso el personal a su disposición, también fue disminuido, es decir, perdón, no hizo alarde de esa espléndida, ese poder, esa influencia que tiene la primera dama. Habla de que tuvo algún modesto trabajo, una modesta presencia, es decir, no tuvo toda la proyección que otras. Llega después, entonces, la señora presidenta, la pareja del presidente Peña Nieto, quien se ha desempeñado, repito, con una actitud, pues también propia de lo que es el desempeño, el trabajo social. Pero finalmente, lo trascendente, ¿qué hablamos? Nos guste o no, el trabajo, la presencia de estas mujeres afecta, beneficia o deja algo que decir en cuanto al sentir de los mexicanos. Nunca habrá esa satisfacción plena porque sabemos que las sociedades siempre requieren de más. Nunca será suficiente lo que se haga cuando las necesidades son mayores. En este momento ya están
se están viendo en los foros, están participando al lado de lo que hoy son candidatos, tres damas aparecen en este trabajo de investigación, son Juana Cuevas, Beatriz de López Obrador y Carolina de Anaya. Una de las tres va a ser la primera dama de este país, de México. Será la esposa del presidente de la República. ¿Qué se conoce de ellas? Bueno, pues se conocen ahorita lo poco que ha podido trascender en función de la presencia o el acompañamiento que tienen con sus esposos, sus respectivos esposos, dice. Ya enfilado hacia la elección presidencial del 1 de julio próximo, el país sabrá quién será la primera dama que acompañará al siguiente presidente de México y cómo desempeñará ese papel de primera dama. En la terna están las esposas de los tres punteros en las encuestas: Beatriz Gutiérrez, esposa del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador; Juana Cuevas es la esposa del candidato José Antonio Meade; y Carolina Martínez Franco, esposa del candidato Ricardo Anaya. Son mujeres con gran preparación, como decíamos, de Juana Cuevas, que es economista, pintora, amante de la ropa confeccionada por artesanos, casi una similitud con lo que hablábamos de la compañera María Esther Zuno de Echeverría. Es la esposa de Antonio Meade, ha sido, casi dice en el estudio, un imán en la campaña al lado del candidato, al atraer la atención de los medios desde el día que su marido se destapó como aspirante a la presidencia. Juana es una mujer de 50 años, que en su perfil se define como madre de tres hijos que tiene con su esposo Meade, voluntaria y promotora de arte popular. Ahora además su imagen es un activo en la campaña del esposo, a quien acompaña en todos los actos públicos y donde a veces llama más la atención que su marido. Esa es la apreciación de la investigadora, que aquí plasma un contenido, un trabajo, un esfuerzo editorial investigadora de la UNAM. Economista como Meade, son compañeros de universidad en el ITAM. Juana Cuevas, quien contrajo matrimonio con su esposo Meade, apenas graduada en 1994. Ese mismo año, el 24 de junio, se casaron, ella con 27 años y él con 25. Cuando Meade concluyó su segunda carrera en la UNAM, como licenciado en Derecho, viajaron juntos a Estados Unidos, donde él ingresó a estudios superiores, volvieron a México en 1997 y ese mismo año tuvieron a su primer hijo, Dionisio, de 19 años actualmente. Le siguen José Ángel, de 14, y Magdalena, de 13 años. Ha sido, pues, una mujer que como vemos, compañera desde la época estudiantil del candidato Meade, su esposo. Ella es Juana Cuevas. Posteriormente sigue la segunda esposa del candidato Andrés Manuel López Obrador. Ella tiene grado de doctorado, de 49 años, es una mujer, dice aquí el estudio, de temperamento, lectora voraz y muy involucrada en la campaña de su marido, aunque ella ha dicho que prefiere mantenerse al margen. La política no es lo mío, es lo que expresa la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador. En lo personal no me dedicaría a eso ni remotamente, ha dicho, pero ella participa, todo el mundo lo sabe, activamente en la campaña, opina y defiende a López Obrador cuando lo considera necesario, como aquella ocasión en que reclamó al poeta Javier Sicilia sus críticas al candidato presidencial en la contienda del 2012, cuando el poeta reclamó a López Obrador actitudes de intolerancia, resentimiento y mesianismo. En su muro de Facebook, la esposa de López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez, dijo: ha sido injusto al vapulear al único mexicano que ha dado la cara a favor de las víctimas, de desprotegidos y marginados, mucho antes incluso que tú. Andrés Manuel es lo mejor. Es la opinión de la señora de López Obrador. Después son los sentimientos, esto es lo que decimos de carne y hueso. Son personas, son humanas, personas que sienten, creen y opinan. Esas son, vamos a continuar enseguida, en un marco muy especial con la esposa
del candidato Ricardo Anaya. Vamos a otra pausa y regresamos. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. ¿Piensas votar a ciegas? Para votar bien, primero hay que conocer. ¿Quiénes son y qué prometen quienes aparecerán en la boleta electoral? Jesús Lépez y Laura Sánchez Granados te lo dirán todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Boleta Electoral, una contribución de Sur TV al voto razonado. ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿En qué escándalo se metieron? Todos queremos saber qué pasa en La Grilla, el resumen semanal de las campañas políticas con Abel Salgado. Todos los sábados de 5 a 6 de la tarde por Sur TV. Papá, si quieres llamarme princesa, quiero ser una princesa fuerte e independiente. Papá, mamá, si quieren que sea un niño que respete a las demás personas, enséñenme que las niñas tienen los mismos derechos que yo. Enséñenme que puedo ser policía, estilista, deportista, piloto de auto. ¡Educarnos por igualdad! Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. Gracias. Tenemos aquí en esta vitrina de recuerdos el marco referencial de las primeras damas, esposas de los presidentes de México. Continuamos con Carolina Martínez Franco. Carolina Martínez Franco es la esposa del panista Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, que integran el Partido Acción Nacional, el PAN, Partido de la Revolución Democrática, el PRD y Partido Movimiento Ciudadano. Carolina Martínez es la más joven de las tres esposas de los candidatos punteros en esta contienda y de la que menos se sabe. Ella no ha hecho una vida pública en lo político o la cultura, tampoco tiene cuentas en redes sociales y nunca ha dado una entrevista de manera personal. Tan solo respondió a un cuestionario periodístico en donde se describe como una persona como todas, en cuanto dice a que tengo cualidades y defectos. Ya lo decíamos, son personas, mujeres de carne y hueso. Además de declararse una mujer feliz. Mi mayor compromiso, dice ella, es sacar adelante a mi familia, estar al pendiente de la formación de mis hijos y apoyar incondicionalmente a mi esposo. Nació en 1980, estudió en colegios confesionales maristas y es licenciada en Administración de Empresas por el ITAN, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Querétaro. Su madre es Maribel Natalia Franco y su padre Donino Ángel Martínez Díez. Tiene 2 hermanos, José Ángel y Natalia, quienes son militantes del PAN desde 2011. Su primer trabajo, recién graduada, fue en los negocios de su padre, un empresario hotelero y restaurantero que se expandió después a la industria de la construcción y los bienes raíces. A los 18 años conoció a su esposo, hoy el candidato Anaya, cuando él era un joven político en Querétaro, y se casaron 8 años después. Tienen 3 hijos, Santiago de 9 años, Mateo de 7 y Carmen de 4, quienes estudian en Estados Unidos en una exclusiva escuela privada de Atlanta que solo admite a 378 alumnos al año, de acuerdo con investigaciones periodísticas. Aunque Carolina Martínez comienza a aparecer en actos públicos con su esposo, ha mantenido un muy bajo perfil durante la campaña. Prueba de ello es que su principal preocupación, dice ella en sus expresiones ante algunos comunicadores que le han entrevistado, su principal preocupación es la pobreza y el hambre que padecen millones de mexicanos, y que muchos de esos pobres sean niñas y niños de la edad de sus hijos. Es lo que expresa la esposa del candidato Ricardo Anaya. Y de ella y su familia se habló sobre todo a partir de la información que expuso el estilo de vida de los Anaya en los Estados Unidos. Es decir, que hablan de negocios inmobiliarios, hablan de los padres de la señora, de la esposa de Anaya, de las propiedades, pero de ella no hay nada más que decir. Hacen lo que pueden hacer, dice ella, la señora de Anaya, comprometida, ya lo dice, con el trabajo político de su esposo, incondicional apoyante, incondicional pareja. Ella es la que va a llevar, si de ganar la presidencia Ricardo Anaya, ella será la que figure en este importantísimo papel de primera dama para continuar los pasos, la huella de todas estas damas que hemos mencionado, que es un corolario de feministas, de mujeres, de señoras que dieron lo mejor de sí mismas, que dejaron ese talento, ese esfuerzo, esa voluntad de servicio plasmado en un trabajo social que registran los anales, la historia de lo que antes fue el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, posteriormente Sistema para la Protección de la Niñez y la Familia, el DIF. Son ellas, las señoras, las más cercanas, las confidentes, las que conocen el sentir y el actuar, saben qué va a actuar, cómo va a actuar y qué sienten los jefes de Estado en cuanto se desenvuelven en el ejercicio del poder. Son pues el testimonial más exacto, más cierto de lo que ocurre en aquellos espacios palaciegos donde ejerce el poder el primer mandatario de los mexicanos, el presidente de la República, que gane pues el mejor y pues sirva de alguna manera el reconocimiento sincero a un trabajo de las primeras damas, las esposas de los presidentes de la República. Soy José Domingo Gómez Gallardo, agradezco su presencia, su atención en este espacio Vitrina de Recuerdos, aquí por su televisora Sur TV, con la invitación de que nos acompañe en la próxima Vitrina de Recuerdos. Pásela bien. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar.